Primer plato, Radio Cutipa. Bienvenidas y bienvenidos a La Guarida, nuestra guarida segura donde nos gusta hacer periodismo, hacer amistades. Hoy vamos a tener un tema que no está en otros medios, ¿no? Es una investigación del IRD, que es el Instituto de Investigación para el Desarrollo, esto bajo el paraguas de la Embajada de Francia, y le voy a proponer entrar en esta región para descubrir un mundo que no circula en los medios. Y esta es una nota en exclusiva de La Guarida. Bien, para eso estamos también. Bueno, y de paso iniciamos nuestro programa. ¿Con qué? Con Víctor Hugo Romero, que es siempre el primer ingrediente. A ver, vamos a leer la imagen de Víctor Hugo. Nos repartimos los roles, Jorge. Yo leo la primera y tú haces del segundo personaje. A ver. Te cuento un chiste, ¿eh? Escucho. ¿Sabías que Su Alteza anda diciendo que no tiene ideología? No lo creo, porque siempre lo veo caminar por la derecha radical. Bueno, ahí está. Esa es la vereda propuesta tropical. Eso, esa es la propuesta de Víctor Hugo. Y yo siempre lo digo, no siempre encuentro personas de acuerdo conmigo, pero yo lo repito y lo repito. Todo es ideología. Un periódico tiene una mirada de la realidad, eso es ideología, un medio de comunicación, pero las personas también, cuando Jorge dice soy humanista, o cuando alguien dice yo soy de izquierda, yo soy conservador, yo soy, todo eso es ideología. Yo soy católico, por supuesto, también es fe, pero tiene que ver con una lectura grande. Por eso no creo mucho cuando dicen no, nosotros nada que ver con la ideología, ni izquierda ni a derecha. Eso no existe. Y es bueno que haya una lectura, es bueno que uno crea en algo, en ideas, en una religión, o que crea en no creer. Esa es mi posición. Aprovecho para repetir. Bien, bárbaro. Y yo también siempre digo que el gobierno tiene derecho a implementar las medidas que cree, sí, que cree oportunas. Para eso ha sido electo. Para eso fue a elecciones, sí, y las ganó. No podemos gobernar con lo anterior. Lo que no podemos decir en el caso de la gobernación, sería bueno entrar en esto. En el caso de la gobernación, creo que corresponde una segunda vuelta. Esa última movida del dueño de la sigla que dice me retiro porque el candidato que queda ahí en calzones, y luego no entra Revilla con ese porcentaje. Es un tema. Pero bueno, hablaba yo de... A mí me molesta mucho que el Tribunal Supremo Electoral se preste a eso. Por eso es una burla a la gente que votó y es una burla a la democracia. Hemos contactado a Antonio Costas, que ha sido parte del órgano electoral. Él está en Cochabamba. Vamos a contactarlo mañana, de repente vía Zoom. Estamos gestionando Sabe eso. Mucho, Antonito. Yo hablaba de ideas, de ideología y de religión. Y una religión es el fútbol. Así que, Jorge, hay noticias, sí, ¿no? Sí, el fútbol es siempre, un manantial de noticias a cada momento. Bueno, primero, la Champions. ¿Tu equipo ganó? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain había ganado al Liverpool, que es un gran equipo, en París. Ahora le ganó en Liverpool.
Y Vamos bueno, por buen camino, ¿no? muy buen camino. Para mí está en condiciones de repetir el título del año pasado. O es el Liverpool, el Paris Saint-Germain, o es el Bayern Múnich. De ahí no creo que pueda salir, porque son muy superiores a los otros, ¿no? Y más que por jugadores, por el funcionamiento. A Dembélé, Ousmane Dembélé, el que Me era acordé de Amparo Vallivian, que dijo que ese nombre le puso a su auto. a su auto, Dembélé, por él. Y hizo los 2 goles. El que antes jugaba en el Barcelona con Messi, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, pero más que por los jugadores que tiene, que son muy buenos, es por el funcionamiento. Cuando un equipo logra un funcionamiento así tan acertado, a los demás les cuesta leer ese funcionamiento para después poder contrarrestarlo. Entonces, el Paris Saint-Germain es el primer semifinalista. El segundo también salió ayer, ahora vamos a ver, es el Atlético Madrid. ¿Qué pasó? Perdió 2-1 de local, pero había ganado 2-0 de visitante. Inés un partido dijo que estaba triste, como muchos acá que son del Barça. Claro, Yo porque el también soy Barça, del el Barça representa... a ver, ¿qué pasa? Ayer estaba hablando, Rinus Michels, el técnico más extraordinario de todos los tiempos, un holandés que inventó la naranja mecánica, el fútbol total. Él, mientras dirigía a Holanda, dirigía al Barcelona. La semilla que él sembró se encarnó primero en Cruyff, que fue varios años el entrenador del Barcelona, y luego en Guardiola. Entonces eso generó en el Barcelona una corriente del fútbol total, del fútbol bien jugado, del fútbol espectáculo. Y si vos veías el partido de ayer, fue un partido tan sensacional. ¿Tú lo viste? Sí, claro. ¿Y qué tal? Extraordinario, extraordinario. Por eso yo siempre digo, del fútbol del ayer, ¿qué rescato? El romanticismo, la sencillez, la pureza, el no dinero, el no negocio, los jugadores que jugaban por la camiseta. Eso me encanta todo el fútbol de ayer. Pero el fútbol de hoy es 1000 veces mejor que el de ayer. Les voy a contar un secreto. De repente te enojas, pero lo voy a revelar. Está escribiendo un libro. Cuenta. A ver si lo termino. A ver, bueno, pero cuenta, ¿en qué andas? Estoy haciendo un libro sobre los mundiales, porque bueno, vi 15 Qué gran mundiales. momento, ¿ah? Antes Claro. de empezar el mundial. Sí, cuando se acercan estas cosas, te convocan para hacer... Si viniera una Copa América, para escribir de la Copa América. Y ¿Viste así. 15 mundiales y cubriste? 4 los vi por televisión, 11 en el lugar. Fui a 11 mundiales. Y entonces, o sea, tengo una cercanía con los mundiales, Claro. ¿no? Además de todo lo que uno vio por video y demás. Mi Y ahora primer estás mundial, te metido vas a en el reír, libro. A mi ver. primer mundial fue en el 66. Yo era un chico, pero ya tenía el virus inoculado del fútbol, era fanático. bichito del fútbol. Y me venía corriendo del colegio para ver los partidos, que ya se habían jugado 2 días antes. Locura. Porque no había la televisión en directo como ahora. Bueno, Entonces, ¿qué vas a hacer en este libro? ¿Cuál es la idea? la idea es contar los mundiales cómo fueron, los 22 mundiales de fútbol, ¿no? Y hay 22... Habrá que hacer una síntesis porque... Claro, por son un supuesto, mundo. es inacabable, se podrían Claro. escribir enciclopedias. Claro. Pero bueno, es la mirada sobre esos mundiales, sobre los 15 que vi y sobre los otros que Claro. los leí, los investigué, vi muchos videos. Aunque te parezca mentira, Yo hay un tengo video de... un libro de mi papá que del- sintetiza eso. Sí, Muy bueno ese libro, te lo puedo prestar, Sí. lo voy a pensar. me interesa. Bueno, Ya vi en ese libro una frase genial sobre el Mundial del 50. Resulta que Brasil, cuando organizó el Mundial, tuvo un gran éxito económico, ¿no? Y dijeron, ¿para qué le sirvió? Para hacer un entierro de lujo, porque perdió Brasil ese campeonato. Bueno, entonces... te presto mi libro si en los agradecimientos dices gracias a Néstor Benavente por prestarme un ratito. de libro. Es Lo vamos una a hacer. presión inaceptable, Bueno, pero la aceptaré. Vamos hablando de No, libros y hablando hoy de juega. investigaciones. Sí. Tenemos que ir para hablar de Pero Pilcomayo. déjame que te diga que hoy hay un partido imperdible. A ver. No sé, todo el mundo tiene que paralizarse a las 3 de la tarde y ver Bayern Real Madrid. Este es un partido... También juega el Lo vas a Arsenal. ver. Ahí interrumpes tu libro y vas a ver el... Dale. Y, Bueno. y 2 palabras de ayer. Bolívar, Sí, dale. que era el gran candidato para... No le pudo ganar al Deportivo La Guaira de Venezuela, un equipo muy modesto. Empataron 1-1 acá en el Siles. Y eso que La Guaira jugó un ratazo. Era para con no 10. perder, era para no perder. Era para Pero no bueno, no perder. me pongas a hablar del Bolívar, yo soy stronguista, así que diré que espero Ah, que qué gane la bien, próxima. qué bien. Estoy como el Qué conejo bien. de... Me gusta la imparcialidad de la Alicia. periodista.
No, hablemos de Bolívar. Estoy como el conejo en Alicia en el País de las Maravillas, que dice, no tengo tiempo, tenemos que hablar de una super investigación, pero dame una línea sobre Brasil, que has estado siguiendo el tema. Claro, el 4 de octubre hay elecciones en Brasil. Es tradicional en yo creo que Brasil. hay dos posturas nada más, no 35 como en Perú. Es Lula da Silva, que encarna, digamos, la izquierda, y por el otro lado Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que encarna la derecha. Agua y aceite. Acá, Brasil, dice este tema, titular. ¿cuál es? Brasil, voy a leer el titular. Brasil. Sondeo electoral sitúa al hijo de Bolsonaro por delante de Lula da Silva. Claro, Sí, vamos. las encuestas están desacreditadas, están devaluadas, pero ¿qué pasa? La misma encuestadora que en diciembre le daba 10 puntos de ventaja a Lula sobre Flavio Bolsonaro, hoy le da 2 puntos arriba ¿Qué estará pasando? Flavio Bolsonaro. No lo sé, pero Hay una onda las cosas también de la cambian. región, sí, como dice la canción, ¿no? Perdón, Datafolia, que Cambia, es de la todo Folia de cambia. Sao Paulo, también le está dando Sí. un puntito arriba. Y hay a quien Bolsonaro. dice que Lula se la va a pensar por la edad, por su contexto. De repente hay otro candidato o candidata. Vamos a hacer seguimiento a Brasil. Pero ahora sí, soy el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. No tengo tiempo, vámonos, porque hoy vamos a hablar en exclusiva de una investigación que vale la pena, porque en silencio están haciendo una enorme radiografía de un lugar riquísimo en nuestro país. Se lo vamos a contar después de la pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Cuando llueve en Proden ganamos todos, no hay ninguna duda. Y hoy, porque yo estoy muy interesado en este tema, hoy faltan 21 días para el 4 de mayo, que ese día a las 2:30 de la tarde voy a estar sentado ahí, no sé si vos vas a venir, pero yo voy a ir y voy a estar sentado ahí en la Plaza Baroa, en la Casa Central de Proden. ¿Por qué? Porque se hace el super sorteo anual de Proden. Ha habido a lo largo de todo el año una cantidad de sorteos que fueron quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, y ahora viene el sorteo del millón de bolivianos. 1 millón de bolivianos que se van a repartir entre 20 ganadores, 10 del área rural, 10 del área urbana en los 9 departamentos. Es imposible estar al margen de esto.
No hay que comprar un billete, no hay que anotarse en ninguna parte, no hay que hacer ningún trámite, solamente abrir una procuenta en Banco Proden con 100 bolivianos. Se puede abrir con 50, pero para participar se necesitan 100. Con 100 bolivianos tenemos un número. Si ponemos 200 tenemos 2 números, si ponemos 300 y así. Y también con operaciones digitales del diario te acreditan un número más. ¿Vas a ir el 4 de mayo? Sí, voy a estar el 4 de mayo y voy a estar, además de tener la esperanza de ganar, tengo la certeza de que va a haber una super fiesta. Tienes razón, Jorge, con 100 bolivianos se participa del sorteo, pero con 50 uno ya puede tener la cuenta. Es súper fácil, usted va a cualquiera de las agencias del Banco Prodem, lleva 50 bolivianos, abre su cuenta, le dan tarjeta, todos los derechos para formar parte de la familia Prodem. Pone 50 más y participa automáticamente de este sorteo. Decía, voy a estar ahí porque si no gano, por lo menos lo voy a pasar bien, porque hay un ambiente festivo, además de la garantía de que el sorteo se realiza con transparencia. Así que sí, voy a estar. Oui, oui, oui. Hoy voy a contestar en francés. Oui. Imagino. Pero no, yo quiero recalcar lo que acaba de decir. Es de una transparencia absolutamente cristalina. Hay que estar totalmente tranquilo, no hay trampa ninguna. Participás y además otra cosa, no tenés que estar controlando, porque en el momento en que ganás te ponen los 50.000 bolivianos en tu cuenta, los depositan. Automático. Así que si uno no Y está te al llaman tanto por del teléfono. sorteo, claro, usted ha ganado. Y si no contesta el teléfono, no puede escapar de recibir ese dinero porque ve en su cuenta y le han depositado el dinero. El sorteo incluye y es automático. Es no más, se enteró, va a ver la platita en su exacto, cuenta. es más, aunque no sepa que ha ganado, si abre la cuenta y ve que tiene 50.000 bolivianos, es porque sí ganó. Ahora me tienes que preguntar por qué dije oui, oui, oui. Oui, ¿por qué? Porque hoy estamos hablando de Francia y de Bolivia, que es un lazo que se está haciendo cada vez más sólido. Eso a mí me alegra mucho. Muy Sí. sólido es el lazo diplomático entre Bolivia. A mí me llama mucho la atención. Diplomático, Entre Francia y Bolivia. histórico, últimamente empresarial, cultural, ni qué decir. En la educación tenemos grandes puentes, desde la Alianza Francesa, el Colegio Franco-Boliviano, hay una actividad cultural enorme. Y en la educación hay que hablar del IRD, que es el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Hemos logrado traer al representante en Bolivia, a uno de los investigadores, así que les damos la bienvenida. Marc Puyi, representante en Bolivia del IRD, gracias por aceptar venir y espero que te sientas bien, te tuteo, te siento ya amigo y gracias por estar acá en Bolivia, Marc. ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias y muy buenos días a todos y gracias por invitarme. Al No contrario. creo que fue un esfuerzo tan difícil de llevarme acá, pero... No, A ver. hay que traer a los investigadores, hay que moverlos Eso de sí, sus eso sí, tienes oficinas. razón. Y en este sentido me ha ayudado mucho en la gestión Rodolfo Rada, que forma parte actualmente del Comité de la Alianza Francesa, Sí, ¿verdad? también, sí. Y es francófono, francófilo y actualmente está trabajando también en el IRD. Gracias por darme la idea, porque tú eres el autor de esta idea. Gracias, Rodolfo. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarnos a Mar y a mí a hablar un poquito sobre este proyecto tan importante. Es un proyecto muy interesante, de lo que no sale todos los días en las noticias, pero cuando hay problemas, ahí nos enteraremos. Proyecto Pilcomayo, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las riquezas? Enseguida nos cuenta Marc. Pero primero, para usted, para Jorge, para mí, ¿cómo va esto del Instituto de Investigación para el Desarrollo? ¿Es un brazo fuerte de la presencia de Francia en Bolivia, Marc? Es un brazo fuerte y histórico de la presencia francesa acá. ¿Ah, sí? Es ¿Cuánto? una institución que se dedica a la cooperación científica, que siempre llevamos actividades de capacitación o de producción de conocimientos con las instituciones bolivianas, las universidades obviamente, pero también con el gobierno, las instituciones del gobierno como el CENAMI, el Museo de Historia Natural, etcétera. O sea, trabajan con el Estado y con universidades del Estado y privadas también.
También con privadas, bueno. también con ONG cuando se da, a veces también con empresas Qué podemos bueno. Y trabajar. con investigadores sueltos en la vida como yo también, ¿puede ser? Sí, ¿por qué no? Sí, porque hay- Hablaremos de eso después. Muy bien, hay proyectos, ¿no? Hay proyectos interesantes que se han realizado. Hay investigadores, yo no estoy haciendo ninguna investigación, pero sé que hay gente que hace trabajos en solitario, a veces en el campo de la cultura, en la historia, y sería interesante conectar, ¿no? Sí. Creo que vale Bueno, la pena tener en nosotros cuenta la actuamos sociedad en civil. en un ámbito un poco estructurado de la ciencia internacional, que tiene sus protocolos, sus estándares para llevar a una excelencia científica que produce un conocimiento que puede ser Sí, sí. fiel y confiable, ¿no? Sí, entonces ustedes trabajan más con instituciones que con investigadores que propongan una idea, o sí hay convocatorias No, para que bueno, podemos para que investigadores huérfanos puedan aplicar, Sí, digamos. siempre podemos coincidir con algunos investigadores Bueno. autodidactas que no son parte del sistema de investigación, tanto francés como Sí, suramericano, eso es posible, pero más que todo apuntamos a conformar equipos de trabajo Sí. que sí pertenecen al mundo académico. y al No, mundo hablaba de yo la- del mundo académico, porque hay gente Sí. con formación no autodidactas, hay gente que ha hecho estudios, que tiene las posibilidades de hacer investigación y que de pronto no encuentra un espacio para un determinado campo o un equipo. De alguna manera se podría incorporar, me imagino que hay convocatorias, ¿no? Sí, muchas veces tratamos hasta de incorporar gente que están en la situación que mencionas, que han hecho todos sus estudios y no han encontrado la forma Claro. de incorporar una institución u otra. Obviamente, si tienen la experiencia, Sí. el conocimiento, les podemos incorporar. ¿Sabes Creo por qué te lo digo, Marc? Porque me parece que en Bolivia no hay forzosamente una red grande y generosa y abierta para investigadores e investigadoras bolivianos que estudian acá o afuera y que luego quieren hacer actividad académica, ¿no? No necesariamente es tan fácil como en Francia o algún otro país europeo, norteamericano, ¿no? Como centros. Acá creo que se está haciendo el esfuerzo, pero la universidad no ha logrado esa doble pista de manera tan práctica de la formación y la investigación. Me imagino que en estos últimos años hay un poco más de gimnasia en eso, pero no siempre ha sido fácil. Sí, eso es cierto, y Bolivia no es el único país que está así, hay muchos países. Y hasta inclusive en Europa es cada vez más difícil. Entonces lo que pasa actualmente es que los jóvenes se capacitan a nivel de maestría, a nivel de doctorado, y no pueden integrar directamente Totalmente. una institución. Entonces hay un proceso que se llama el maestría, Sí. postdoc, y esos jóvenes buscamos integrar en nuestros proyectos, así ganan en experiencia y con el Totalmente. tiempo, y cada vez este tiempo es más largo, lamentablemente, después de un tiempo ya pueden tener una oportunidad de integrar. Qué bueno. Entonces es una parte bastante importante, quizás ahora la más importante de nuestra actividad. Qué bueno. Nosotros como investigadores, señores, ya estamos de planta, estamos trabajando, armamos proyectos, y en esos proyectos, como es en el caso del proyecto Pilcomayo, por ejemplo, Rodolfo podrá hablar de eso después, vamos a tratar de ver, a capacitar jóvenes a la investigación. Qué bueno. Y que en el futuro puedan apoyar al Sí. país a través de su pasión, que es la investigación. Exacto, me parece un punto porque antes de ir al Pilcomayo yo sigo un poquito sobre esto para hacer que los jóvenes también vuelvan, ¿no? A mí me ha pasado, Marc, que he hecho una licenciatura acá, luego me fui a Bélgica, hice una maestría, un doctorado. Pensé que con mi doctorado me iban a recibir con banda en el aeropuerto y no fue así. No encontré un lugar para la docencia, sí, no para la investigación. Y estoy pensando hoy, pues te estoy contando hace mucho tiempo, cuando era todavía más joven de lo que soy,
Estoy hablando de los jóvenes que hoy están estudiando afuera, que hacen una maestría, que hacen un doctorado, que se enamoran de las matemáticas, de la lingüística, de la antropología y quieren volver para poder nosotros acoger, nosotros, ustedes también, las universidades, los centros de investigación, los proyectos de investigación, porque, lo dijo Jorge, la mayor riqueza, más que el litio, más que el oro, son nuestros recursos, ¿no? Y los recursos tú lo has humanos. dicho muchas veces, ¿no, Jorge? Sí, yo desde que llegué a Bolivia estoy asombrado por la cantidad de ríos que tiene Bolivia, ¿no? Es impresionante. Solo Muchísimo. en La Paz estamos Sí, sobre acá el río. solamente hay montones de ríos subterráneos, tal vez acá abajo haya uno. Pero el Pilcomayo, dentro de ese panorama de cantidades de ríos, es uno de los más importantes, ¿no? Por el cauce que tiene, que son 1100 kilómetros, y además porque es un río fronterizo Eso. con Argentina y con Paraguay también. Entonces, ¿por qué este proyecto sobre el río Pilcomayo? Le pregunto a Rodolfo. Bueno, el proyecto Pilcomayo es un esfuerzo de la Embajada de Francia, en realidad, y trata de hacer un estudio multidisciplinario, ¿no? De todo lo que significa el río, el cauce del río, desde que nace más o menos por la localidad de Yocaya en Potosí, hasta Argentina, Paraguay, donde ya desaparece, Bañado de la Estrella, tal vez tú lo conoces, Formosa, esas regiones. Entonces tratamos de hacer un esfuerzo muy fuerte entre los tres países, ¿no? Y hacer un estudio multidisciplinario. Tenemos antropólogos, sociólogos, biólogos, como es el caso de Marca, hidroclimatólogos, hidrólogos, geomorfólogos. O sea, es un ámbito, es un grupo muy grande de interdisciplinario. Sí, sí. Marc es biólogo. Y el por qué, para Sí, complementar, eso. para el por qué es justamente lo que acabas de decir. Es que es un río que está entre tres países. Un río de tan grande alcance necesita una gestión común. Entonces los tres países se han puesto de acuerdo y han conformado una comisión que se llama Comisión Trinacional para el desarrollo del río Pilcomayo. Y cuando vemos esta imagen, disculpa Marc, solo para dar una línea sobre esta imagen, es una riqueza natural que realmente necesita ser cuidada, ¿no? Hay riesgos. Y además eso es la parte, podríamos decir para un científico, es la parte fácil del río, porque vemos las montañas y al fondo del valle que lo ahondan. Sí, está el río que forma una banda lineal con el agua que corre de arriba hasta abajo. El problema es cuando llega a la llanura. Exactamente. Cuando llega ahí en Villamontes, en Bolivia, cuando llega a la planicie, ahí se empieza a tener una dinámica muy compleja, tanto por el sedimento que Se por... dispersa. Ahí está, miren Exactamente. esa imagen, eso Sí, lo sí. muestra claramente. Decía que Marc es de formación biólogo, bueno, tiene otras especialidades, el mundo de los peces, por ejemplo, lo conoce muy bien, así que perfecto para este proyecto. Marc, ¿qué potencialidades tiene este río, además de cuidarlo, porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra riqueza? ¿Cuáles son las cualidades y los riesgos también? Entonces, las cualidades del río Pilcomayo es por su territorio. Han hablado de los recursos naturales. El río Pilcomayo nace en Potosí, ¿no? Donde hay todo el campo minero, que es muy importante, ¿no? Pero a lo largo de su curso llega a esa inmensa planicie donde se ha desarrollado un bosque, que es un bosque bien típico, que se llama un bosque seco, ¿no? Que es diferente del bosque amazónico. Por ser seco, crece rápidamente, crece justamente muy despacito, pero tiene una biodiversidad y un tipo de árboles bien particular, ¿no? Que muchas veces lamentablemente sirve para hacer el carbón, pero que también se puede aprovechar. Y este río, como se dispersa en la llanura, genera humedales. En esos humedales hay una biodiversidad increíble
que da, por ejemplo, el recurso más utilizado por las comunidades que viven ahí, que es el famoso sábalo del Pilcomayo, ¿no? Un recurso pesquero que sustenta tanto la cultura como la economía de todos los pueblos que viven ahí y en particular de los pueblos indígenas. Y una riqueza de esa cuenca, llamamos eso cuenca, ¿no? El territorio del río, lo llamamos cuenca. Ahí hay una diversidad de pueblos, tanto en la parte boliviana, desde los aymaras, los quechua, los guaraníes, los tapiete, los huenayec, pueblos indígenas. Y muchas culturas. De muchas culturas, pero hay lo mismo en que Pará, necesitan del río. Que necesitan del río. Ahora, ¿no? ¿llega limpia el agua, Marc? Eso es una preocupación grande de la población que siente justamente por la actividad que hay en Potosí en especial, que esa agua ya no está tan limpia, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del Pilcomayo es de capacitar, ya vemos la imagen, sí, capacitar gente a justamente hacer análisis de la contaminación en metales pesados como el mercurio. Esa debe ser una investigadora que está haciendo el análisis. Es una investigadora que está tomando una muestra de agua que luego va a ser analizada para ver, ¿no? Pero lo que es increíble, que si no se atiende al río, si no se está sobre el río un día desaparece, porque trae tanto sedimento de arriba, que bueno, que se mezcla con la planicie, y un día ya caminás como si fuera un charquito, ¿no? Me quedó una duda cuando Marc hablaba de dónde se origina y hablaba de Potosí. Hay actividad minera. Entonces yo cuando escucho esta relación minería y agua me preocupa un poco. Total, te tenés que preocupar mucho, ¿no? Un poco. Hay que preocuparse. ¿Sí? ¿Por qué? Pero porque la actividad minera tiene unas actividades que hace resaltar elementos químicos que están en la tierra y que pueden ponerse en el río y contaminan. ¿Se está dando ya esto, Marc? Pero también aporta, es el caso famoso del mercurio, aporta otros elementos químicos, en este caso el mercurio, que también puede contaminar. Obviamente eso es un tema que siempre tenemos que tener en mente, que tiene que preocuparnos, pero quisiera decir que no es de hoy, ¿no? Hace más de 500 años que la minería potosina existe y tuvo épocas con mucha contaminación. Lo que vemos a través de los análisis que estamos haciendo es que en los años 90, 2000 se hizo un esfuerzo que no está acabado, ¿no? Pero es un primer esfuerzo de tratar de tener una actividad minera un poco más responsable y que cuida las aguas que devuelve al río. Y esos esfuerzos se ve en los análisis. Si vemos en el tiempo el nivel de contaminación en los años 80 y ahora ya ha bajado. No es suficiente. Uno está acostumbrado a que las cosas siempre estén peor, pero en este caso por eso quiero dar un mensaje un poco positivo, es que cuando trabajamos juntos para mejorar las cosas, a veces lo logramos, ¿no? Y positivo y a momentos increíble, porque estamos en un momento de desorden en la legislación. De hecho, esto es lo que se está debatiendo, que necesitamos una nueva ley minera, que si los cooperativistas, que la responsabilidad de las empresas. Entonces va como que a contracorriente, ¿no? Exactamente, pero cuidado, he dicho que se ha mejorado, no he dicho que es satisfactorio, ¿no? Hay que trabajar, las autoridades, pero también las empresas mineras tienen que seguir esa onda. Lo que quiero decir es que no es una fatalidad que minería quiere decir contaminación. Si trabajamos justamente entre científicos, entre actores del territorio, en particular las empresas mineras y las autoridades, ya podemos hacer que la minería, en especial en Bolivia, la minería es muy, muy importante, ¿no? Y es legítimo que se aproveche esos recursos, si podemos lograr a sistemas que no contaminan tanto. No hay que pensar que podemos hacer eso sin contaminar, pero sí lo podemos hacer para que el impacto sobre
sobre la biodiversidad y más que todo sobre la salud pública, sobre la gente, ya no sea tan fuerte Igual, como lo vemos en el norte paceño, por ejemplo, con la minería ilegal. Ahí no hay cuidado de nadie, las autoridades no están presentes, los mineros están muchas veces ilegales y hacen lo que les da la ganas, y ahí sí vemos que la contaminación está incrementando fuerte. sí, no, el tema de la minería ilegal es casi como un narcotráfico que está asolando a Colombia, a Brasil, en Perú. Y aquí también. Pero hace 3 días el presidente Paz hizo un mensaje que teniendo las mismas condiciones, los mismos recursos naturales, ¿cómo podía ser que Chile tenga 65 mil millones de dólares de exportaciones de minerales, Perú 50.000, por decir, y Bolivia 5.000, que tenemos que incrementar todo eso? Y hacia ese lugar se va. Entonces, esto va a haber que redoblar o triplicar el control sobre los ríos, ¿no? Claro, bueno, estamos saliendo un poco del Pilcomayo, pero si vamos en este sentido, la minería de oro en Bolivia podría sustentar un desarrollo increíble del país. No lo está haciendo porque justamente todo es ilegal, todo se va por contrabando, genera problemas que has mencionado, tanto sociales, ambientales, y el país no aprovecha nada de este recurso. Y el oro aparece afuera, ¿no? Y aparece afuera, ¿no? Sí. Entonces una tarea grande, creo, del gobierno es justamente de lograr con los sectores, ¿no? Sí. No lo pueden hacer solo, pero con el sector minero a retomar el control y fiscalizar para que una parte de esas ganancias apoyan al desarrollo de Bolivia. Yo quiero volver al Pilcomayo y preguntarles a ambos cómo van interactuando con autoridades y grupos de investigación en Argentina. Es decir, esto involucra a 3 países, ¿no? ¿Cómo hacen? Sí, eso es el reto grande. Primero, de hacer investigación, podemos pensar que cada uno de nosotros somos especialistas de un tema bien particular, y eso sabemos hacer, no es nuestro trabajo. Lo que estamos construyendo en particular, en este caso del río Pilcomayo, es ir más allá, que nuestra ciencia realmente sea apropiada por los actores y vinculándonos con las autoridades, ¿no? Entonces buscamos hacer lo que llamamos una ciencia un poco participativa, explicando mejor que podemos a los pescadores o a los pobladores en general lo que estamos haciendo y cómo ellos nos pueden ayudar. ¿Y ellos ayudan? Y nos ayudan, Sí. ¿no? El año pasado hicimos una asamblea de pescadores del río Pilcomayo, donde estaban presentes pescadores de todo el río Pilcomayo, desde la parte alta hasta la parte baja. Uno de los comentarios de esos era de decir, wow, es la primera vez que estamos juntos, ¿no? Porque ahí estaban los de arriba, los de abajo, habíamos hecho venir a gente de Rurrenabaque, del río Beni, para que también den su experiencia en la gestión pesquera, ¿no? Y esto me imagino que hay que articular. Bueno, Rodolfo, tú estás un poco ahí mirando el Sí. conjunto en la organización. Me imagino que tanto los equipos que vienen de distintas disciplinas como los pueblos involucrados. Nos decía Marc que hay varios pueblos, entre aymaras, quechuas, guaraníes y más, ¿no es cierto?, que están. ¿Cómo se logra esta interacción y se comunican bien de las distintas disciplinas? Porque es un tejido de mucha complejidad. Sí, creo que ¿no? es lo más complejo tratar de que las disciplinas coordinen entre sí. Es bastante complejo porque cada disciplina tiene su forma de trabajo, tiene sus contactos, tienen sus objetivos como investigación, sus métodos, pero tratamos de que todo se amalgame dentro del proyecto. Es por eso que también hacemos jornadas científicas, que llamamos jornadas científicas, que son abiertas al público también. Ah, qué bueno. Y que ahí nuestros investigadores hablan sobre sus avances científicos. Entonces, como hablan de sus avances científicos, los otros equipos empiezan a ver detalles o contactos o información que les puede servir. Entonces,
ahí empiezan a hacer interacción entre los equipos y comienzan a hacer un trabajo mucho más interesante. Ahora, con respecto a lo que me hablaba sobre las autoridades, también nosotros trabajamos como decía Marc, con la CTN, que es la coordinadora, con la Comisión Trinacional. Trabajamos de manera muy cercana con ellos, porque en realidad ellos son los beneficiarios de la información que nosotros vamos a obtener de las investigaciones. Sin duda. Yo quiero hacer una pregunta muy elemental, pero ¿cómo se lo cuida al río? Respetándolo. El río o la naturaleza en general tiene sus equilibrios, tiene su dinámica propia, ¿no? Cuando hay una actividad humana, antrópica que decimos, tenemos que cuidar que esa actividad no va en contra de esas dinámicas, naturales. Eso es el cuidado. Por ejemplo, para ser muy elemental, como dices, necesitamos de la agricultura para tener de qué comer, ¿no ve? En un río o en un territorio hay una cierta cantidad de agua, ¿no ve? El cuidado o el respeto a la naturaleza es de no empezar o de no desarrollar un tipo de agricultura que va a consumir 2 veces más de agua que lo que hay en el río. Hay un concepto que es... Acá, por ejemplo, el consumo de carne implica siempre mucha agua, ¿no? Bueno, la carne implica, pero también el maíz. Hay mucha cultura que necesitan cada vez más riego porque también las temperaturas están altas. Que no se hagan canales, ¿no? Sí. Porque hay muchos que hacen canales para sus cultivos y le sacan caudal al río, ¿no? Exactamente. Entonces hay un concepto ahí para hablar de eso. Hay una familia de conceptos de gestión que se llama las soluciones basadas en la naturaleza. Quiere decir que en vez de hacer actividades en contra de la naturaleza, tratamos de trabajar con las dinámicas naturales que existen. Y eso los pueblos, nuestros ancestrales, conocen muy bien, ¿no? Hay saberes ancestrales donde obviamente no había tanta mecanización, no había nada, no había herramientas. Entonces ellos estaban obligados de trabajar con la naturaleza. Entonces hay toda una onda ahora de gestión de volver a esa sabiduría ancestral. Sí. Hay un concepto, si puedo aprovechar, porque después no sé si voy a tener la oportunidad de indicarlo. Hay un concepto que se llama el caudal ecológico. El caudal ecológico es de reconocer que necesitamos agua para tomar, agua de consumo, obviamente, que es importante. Necesitamos agua para la agricultura, necesitamos agua para las industrias, pero el río también necesita agua para mantener su dinámica propia. Y esa dinámica propia nos ayuda a controlar las inundaciones, ayuda a minimizar las sequías, ayuda a descontaminar naturalmente las aguas. Entonces, si no respetamos eso, haciendo lo que has dicho de sacar por canales, de sacar todo el agua, que no se queda nada en el río, pues vamos a perder mucho y el río muere y a través del río nosotros también, porque nos va a costar mucho reemplazar lo que la naturaleza hace por sí sola de forma gratuita. ¿No ve? Entonces se imaginó este concepto de caudal ecológico, es decir que tenemos que utilizar el agua para nuestras actividades, pero siempre respetando una cantidad de agua que le permite al río también hacer sus funciones. Qué bueno que lo dijiste, porque mi próxima pregunta tiene que ver con eso y con tu posición también como investigador, como persona, Marc, porque hay que elegir, hay que tomar decisión, hay que tomar una posición. En el mundo del periodismo vemos actores políticos, básicamente, que son desarrollistas, otros los acusan de extractivistas, tenemos actores en la sociedad en general también, ambientalistas. Entonces es
como en una religión, ¿no? Que tienes a los más puristas, los que hay que dejar que la naturaleza haga lo suyo, no intervenir, respetar, volver a lo ancestral, y hay otros que dicen un ratito, el mundo también está evolucionando, hay tecnología, y Jorge dijo también en esta guarida, ¿para qué tenemos recursos? Si tenemos litio, hay que vender, hay que explotar, no nos vamos a guardar el oro, el litio, nuestros recursos naturales. Es una gama. ¿Dónde te sitúas? Tú, Marc, como investigador, tu ética te pone más bien del lado del desarrollismo, del ambientalismo, al medio. No, bueno, justamente nosotros tratamos de ser neutros como científicos, de aportar conocimientos para que justamente en asambleas globales, donde están todos esos actores que has mencionado, todos pueden hablar, seguir su visión, sus intereses, pero de forma conjunta, buscando un intereses y una posición común, que es siempre un compromiso. Un compromiso nunca es bueno por ninguno, pero es bueno para el conjunto, ¿no ve? Entonces la posición, y es lo que estamos tratando de hacer en este proyecto del Pilcomayo, es de armar lo que llamamos un diálogo entre ciencia y sociedad, ¿no? Y que todos tengamos y ahí es importante que esté la ciencia justamente con conocimientos que son confiables, ¿no? Que son objetivos, que no sean sesgados por un interés, ¿no? Por eso es importante que estemos nosotros neutros. Y así tratamos o esperemos que podemos ayudar a que se arme un diálogo que sea sincero y que sea con la luz del conocimiento y de las debilidades también que hay sobre cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona este río. Este diálogo entre ciencia y sociedad es lo máximo para nosotros, ¿no? Porque es donde realmente podemos aportar. No vamos a decidir nosotros, no vamos a dar una visión, podemos dar recomendaciones, pero no es el científico que tiene que decidir, justamente tiene que decidir la sociedad, pero con los elementos del científico para que las decisiones que se toman sean a lo más que se puede dentro del interés general. Rodolfo, ¿por qué se eligió al Pilcomayo? Hay muchos ríos, ya dijimos, pero este río es un río estratégico. Sí, es un río muy importante por el tema de que es un río transfronterizo de los 3 países. Es un río con características que es mundialmente conocido, sobre todo por el transporte de sedimentos. Entonces, es un río que científicamente tiene mucho valor para los investigadores. Es un río científicamente muy rico, podríamos decir. ¿Transporta más sedimentos que otros ríos? Sí, es uno de los ríos. ¿Por qué? ¿Porque viene en bajada? Sí, porque las características de la tierra hacen que transporten desde Potosí hasta donde desemboca el río. Hay movimiento de arena, de tierra, de minerales, etcétera, que hace que transporten muchos sedimentos. Yo tengo una última para cerrar este diálogo. ¿Qué gana Francia con todo esto? Porque el IRD depende de la Embajada de Francia. La Embajada de Francia es la presencia del Estado francés. ¿Por qué esta apuesta? Porque un Estado más en estos tiempos de crisis económica, a Francia hoy no le sobra el dinero, pero ¿por qué en este tipo de trabajos? ¿Cuál es un poco la visión? Y si hay conexión, pregunto, entre este mundo científico y políticas estatales en Francia, Marc. Bueno, ahí quizás sería mejor preguntar a nuestro señor embajador. Voy a intentar de contestar. Francia siempre ha tenido una política así un poco de apoyo a los países con el cual quiere desarrollar justamente vínculos económicos, culturales, tal como Bolivia. Apoyar con la ciencia es parte de lo que llamamos la diplomacia justamente científica, para que los valores de Francia se puedan repercutir en esos países.
A contrario de otros países, por ejemplo, que no lo voy a nombrar, pero son muy obvios en la visión actual, Francia cree en la ciencia. Cree que la ciencia es importante para favorecer a un desarrollo nacional, pero también internacional. Entonces, a través del IRD de nuestras actividades, ya estamos apoyando a eso. Pero va más allá, como lo dijo Rodolfo, para nosotros científicos, el río Pilcomayo es como un laboratorio. Ahí vemos justamente los actores, cómo se puede gestionar al final algo súper complejo, internacional, intercultural, porque hay muchos de pueblos. ¿Cómo podemos trabajar para que al final haya una gestión de eso que está en el beneficio de todos? Si nuestro proyecto realmente resulta, además de aportar conocimientos para el Pilcomayo, nuestra experiencia puede ser repetida en otras cuencas donde existe el mismo problema, hasta inclusive en Europa. Y entonces Francia podría beneficiar directamente en este caso. Voy a poner el título de esta entrevista. A ver. Respeto al Pilcomayo. Respeto. Si respetamos ese recurso, lo vamos a seguir utilizando. Yo voy a poner otro. Recuperación de los saberes. El pasado, el futuro también puede estar en el pasado, ¿no? Claro. Como dice una canción del Papirri, ¿no? El pasado es el futuro, Yocallita, dicen una canción. Bueno, esto se puede difundir todavía más. Hemos picoteado porque queríamos compartirlos con ustedes, amigas y amigos. Pero quien quiere tener una información más detallada puede entrar a un sitio web, ¿no, Rodolfo? Sí, es la página web que tenemos, es pulso-pilcomayo.com. Ahí van a poder encontrar diarios de viaje, van a poder encontrar nuestros primeros avances científicos, las misiones. ¿Cuál es la dirección? Pulso-pilcomayo.com. Pulso. Pilcomayo. Pulso, como el pulso, como tomar el pulso. Sí. Pulso Pilcomayo. Pulso-pilcomayo.com. Pulso-pilcomayo.com. ¿Qué significa Pilcomayo? Buena pregunta. Muy mal, ¿eh? Tarea para la casa, el origen de la palabra Pilcomayo. Pero me gusta el nombre, Pilcomayo. Pilcomayo, sí, suena bien. Suena musical, Pilcomayo. Vamos a hacer la tarea. Quizás porque no he acabado mi última argumentación sobre el beneficio que Francia puede tener. Es que al final, si logramos a construir este diálogo y una buena gestión entre todos, que sea nacional o internacional, ¿no? Estamos favoreciendo a la paz. Si todos estamos respetando el río Pilcomayo, que el Pilcomayo nos da todos los beneficios que nos puede dar, desde el mineral hasta el sábalo, ya todos vamos a vivir en paz, ¿no? La ciencia ayuda a eso. Francia, la paz es un valor muy destacada para Francia, y creo que a través de nuestra intervención Francia promueve esos valores de paz, ¿no? Gracias. Marc Pouilly, representante del Instituto Francés para la Investigación, el Desarrollo y estoy haciendo mi propia traducción, es el Instituto para la Investigación, para el Desarrollo, dependiente de la Embajada de Francia. Hemos estado con el representante, uno de los investigadores y parte de la Alianza Francesa, también. Amigo nuestro, Rodolfo. Gracias por estar acá, Rodolfo Rada, y gracias a ustedes. Si se ha interesado en este tema, quiere decir que le interesa lo interesante, lo urgente y el cuidado. Segundo round. Segundo round, bueno. Claro, y hacemos que nos cuenten más en tarea. Origen del nombre round? Pilcomayo. Muy bien. Perfecto, con todo gusto. Vamos a tener segundo round aquí en La Guarida. Vamos a la pausa y volvemos con uno de estos temas que sí están sonando. ¿Se acuerda de la agrupación de jóvenes en Cochabamba que se pusieron este nombre? Resistencia Juvenil Cochala. ¿Se acuerda del proceso? Bueno, han anulado la sentencia y yo estoy curiosa de saber qué ha pasado, por qué y qué repercusiones va a tener. Estamos retrocediendo al 2019 y a un proceso que había avanzado muchísimo y que hoy hacen borrón y cuenta nueva. Tiene que ver con la justicia y la justicia boliviana. Estaremos enseguida con Catherine Ledebour desde Washington, que nos va a dar detalles de esto. Ya volvemos.
Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Bueno, aquí estamos intentando que Jorge tome asiento y se prepare para esta segunda parte, segundo tiempo. Estamos junto a nuestra amiga Catherine Ledeburg, que hemos recibido varias veces en esta guarida a distancia, porque ella está en Cochabamba, hoy está en Estados Unidos, entiendo que está en Washington. ¿Qué tal, Catherine? ¿Todo bien? Activista de derechos humanos y una permanente observadora de lo que sucede en nuestro país, en la política, en la economía y sobre todo en la sociedad y en el respeto a los derechos humanos. Catherine, ¿todo bien? ¿Estás en Estados Unidos? Estoy en Estados Unidos haciendo algunas reuniones y muy agradecido por la invitación para participar en este programa. Siempre es un gusto. Gracias, directora de la Red Andina de Información. Catherine, estamos con Jorge intentando comprender qué ha sucedido con este proceso. Decía antes de la pausa que quedó en una suerte de olvido lo que sucedió con estos jóvenes. Hablo de la resistencia juvenil Cochala, que ha tenido una actuación imborrable, polémica durante la crisis institucional, constitucional, también diría yo, el 2019, y ha habido, por ejemplo, si miramos el informe de la CIDH, hubo violación de derechos humanos y estos jóvenes han estado en medio de esto. ¿Nos puedes recapitular y volver a contar esto, Catherine, para que analicemos con un poquito más de precisión? Claro que sí. Como se acuerdan algunos, ¿no? Es un grupo que se formó informalmente a raíz o durante las protestas después de las elecciones de 2019, que se autoproclamaron como jóvenes dedicados a la democracia, pero en la realidad se han convertido en un grupo de choque parapolicial peligroso, con evidencia y con un enfoque racista y en contra especialmente de las mujeres de pollera, que cometieron una serie de actos violentos con personas heridas. Por ejemplo, hay un señor mayor con el cráneo fracturado en 5 lugares, otras vejaciones, torturas, hasta denuncias muy contundentes y detalladas de violaciones durante el periodo que ellos operaban en 2019 y en 2020. Y esto ha quedado registrado, yo insisto en los informes, porque a veces la política o los políticos dicen, no, eso dice Claudia o dice Catherine. Esto no es una opinión, no es una mirada parcial, esto está
registrado en informes que tienen una validez regional, ¿no? Así es, y vale la pena destacar que cuando llegó el grupo del GIE, primero con la primera visita se notó la presencia de estos grupos ya en diciembre de 2019 en el informe preliminar de la CDH cuando visitaron de emergencia. Y además está muy bien detallado en el informe del GIE. Han pasado bastante tiempo los del GIE hablando con las víctimas, con testigos y con hasta los mismos integrantes de la resistencia juvenil Cochala. Además, hay algunos de los heridos. El informe del GIE fue validado por los antropólogos forenses argentinos, quienes tienen la parte forénsica, ¿no? Una experiencia amplia y respetada mundialmente. Entonces, hay versiones y ellos mismos en las redes refutan eso. Sin embargo, yo fui una de las observadoras de derechos humanos durante el juicio, que duró bastante, que empezó muy tarde, pero duró bastante tiempo, que ellos mismos en sus testimonios se jactaban de actas, ¿no? O dice, tú dices que fue Mario y fui yo quien pegó a tal persona. O sea, no existía tampoco de parte de ellos una vergüenza, ¿no? Porque ellos mismos lo testificaban. Y dentro de ese proceso es muy importante notar que hubo mucho hostigamiento a las víctimas, a los testigos entrando y saliendo del proceso y de los abogados de las denunciantes y los testigos, y durante el mismo interrogación de los abogados por parte de la resistencia juvenil Cochala. Hubo amenazas a defensores de derechos humanos y hasta amenazas a la misma juez, ¿no? Durante el transcurso del juicio y además en redes sociales, un hostigamiento que sigue en algunos casos, por ejemplo en el caso de Patricia Arce, la alcaldesa de Vinto, como tú, Claudia, y tú, Jorge, se acuerdan muy bien, una tortura que le realizaron, y ella identificó a Milena Soto, una de las que ha tenido su sentencia anulada como la principal responsable, y este proceso sigue. Catherine, ¿cómo vas? Jorge Barraza te habla. ¿Cómo es el tema de la sentencia? Es decir, absuelve a esta juventud Cochala, anula el juicio. ¿Cómo es la sentencia? Bueno, la sentencia, ese fallo anula la sentencia y estipula que se vuelve a realizar el juicio. Entonces eso ya creo que tienen 5 días el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno para apelar esta decisión en Sucre, y después se sortea de nuevo y se lleva a cabo de nuevo. Si validan en Sucre, la Suprema valida este fallo de anulación de sentencia. Eso implicaría renovar y arrancar y hacer todo de nuevo en una coyuntura política distinta, diferente. O sea, los mismos motoqueros, los de la resistencia, dicen que fueron víctimas del MAS y una persecución indebida. Sin embargo, según la documentación que hemos recabado, que el GIE ha recabado, que Human Rights Watch y otras organizaciones tienen, ¿no? El Defensor del Pueblo está muy bien constituido y muy bien fundamentado las pruebas. Y en el momento de las sentencias, la sentencia máxima para Yacir Molina fue 8 años, los hermanos Pasco P. 6,6. Fue como defensor de derechos humanos, nos pareció muy poco. Pero es interesante porque expertos legales han revisado
la sentencia de la juez Loza y que ella respetaba, ha hecho un control de convencionalidad, o sea, que la determinación que ella hizo en la sentencia se basó y cumplió con los requisitos y las convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, no existía arbitrariedad, no existía exageración, y sin embargo yo creo que nos encontramos en una coyuntura política de impunidad, ¿no? Esta era una de las únicas sentencias de la violencia del golpe de 2019 que persistía, porque hemos visto antes de las elecciones presidenciales una determinación del presidente de la Suprema muy irregular, que han ido revirtiendo las sentencias, borrando los procesos y dejándonos en una situación de impunidad por estos hechos y de vulnerabilidad a las víctimas, ¿no? Sí, y entonces... Pero ¿cuál es el argumento, Catherine, cuál es el argumento para anular la sentencia? Que no cumple con las normas legales, y ahí citan específicamente cuáles son. Yo no las he revisado, ¿no? Y eso yo creo que hace falta un equipo de abogados, y yo sé que el equipo de defensa, la representación de las víctimas lo están haciendo. Eso quiere decir que pronto podríamos volver a establecer la comunicación contigo, Catherine, o con los abogados para conocer un poquito más y saber si estamos bajo una impunidad sin ningún sustento o existe realmente alguna irregularidad. Antes de seguir, Catherine, Jorge, les invito a ver un par de TikTok, porque TikTok es un mundo donde se registran muchas informaciones, y fíjense lo que hemos encontrado. A ver. Por fin ha llegado este día después de 3 años y 2 meses, exactamente desde el 14 de febrero del 2023. Y no estamos hablando de amor, estamos hablando de corrupción. Porque esa fecha, una mujer mentirosa. Pero antes de seguir hablando de tan despreciable sujeto, tengo que contarles lo siguiente. Ayer hemos sido notificados con la anulación de sentencia del caso de Cochabamba. Recordarán ustedes que el 2024 nos condenaron. Ayer, 13 de abril, nos han notificado con la anulación de esa sentencia. Por ello y por el caso que les voy a contar después, hoy llega mi abogado, Milton Palma Cuellar. Ahora sí, continuemos. La mujer de la cual les estaba hablando, aparte de ser una corrupta, es masista. Y obviamente, como tenían el poder en sus manos, podían hacer lo que les daba la gana. Inculpar a cualquier persona. Ordenar a jueces y fiscales a hacer lo que les plazca a ellos. Porque ellos ordenaban armar casos a gente inocente para meterlos a la cárcel. Manejaban policías, jueces y fiscales. Una persona tan despreciable que en una elección tan importante para Bolivia hizo chanchula, beneficiando obviamente a personas del movimiento al socialismo. Una persona que se encargó de arraigarme, se encargó de que yo firme cada 10 días en la fiscalía, porque obviamente no pudo lograr que me metan a la cárcel, porque ese era su objetivo. Estoy hablando de Patricia Arce Guzmán. Hoy por fin voy a verle a la cara a esta mujer, que inculpándome y recordándose después de varios años, me metió a un proceso donde el cual ella indica que yo he sido la que la ha peado, pateado, cortado el cabello, absolutamente yo hice todo. Pero después de cuánto tiempo, el 2023, y lo que a ella le sucedió fue el 2019. ¿Les parece justo todo esto? Después de 4 años, por obra y gracia, por haber recordado mi nombre, me metió a ese proceso. Esto es falso. Yo jamás estuve en Vinto el 2019, pero hoy lo vamos a probar, porque ahora las autoridades ya no se deben al masismo, ya no los colocan a dedo. Ahora estamos en otra época y vamos a entrar a juicio oral hoy a las 2 de la tarde en el juzgado de Quillacolo. Nos vemos. Bueno, escuchábamos a Milena Soto que Patricia Arce había reconocido en la agresión que sufrió. Dice Milena Soto que ya no estuvo ahí y que era todo bajo el reino del MAS y que ahora sí vamos a tener un ámbito de justicia más justa. Eso me entiendo un poco. ¿Qué contexto le das a estas declaraciones, Catherine? Y entiendo que Milena Soto
tiene todavía una participación en la política. ¿Nos recapitulas, por favor? Milena Soto siempre ha sido cercano al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Ella candidateó en las elecciones, no me acuerdo, como diputado o algo, pero no ganó en las elecciones nacionales. Sin embargo, ella dice que Patricia, como masista, ha recibido todas las ventajas, pero extrañamente su caso era uno de los primeros y de los más dramáticos y filmado, ¿no? Pero el proceso para el ataque contra ella, que es aparte a este proceso más amplio del que la sentencia fue anulado, no prosperó, no señalaron los responsables principales, existía digitación en ese proceso y creo que 1 o 2 personas recibieron sentencias suspendidas y recién el proceso a exigencia de la CEDH se ha abierto y están procesando a Milena Soto por el ataque a Patricia, por las pruebas existentes. Pero es importante notar que ese tono de Milena Soto es amenazante y que han sido los motoqueros a través de ese proceso y después de ese proceso muy agresivos y algunos miembros de su defensa muy agresivos contra las víctimas, contra los testigos, contra los defensores de derechos humanos que en algunos momentos hemos tenido que solicitar protección policial, ¿no? Entonces, sigue este juicio en contra de Milena Soto. Pero existe mucha preocupación como vierte esas advertencias que ahora puede existir mayor violencia en contra de Patricia o en contra de otras personas que declararon en el juicio inicial. Uh-huh. Hay una alfombra política, ¿no? Cuando escuchamos a Milena Soto, aparece muy a menudo lo del MAS, cómo han hecho, han forzado un juicio, palabras más, menos. Hay una cortina política en todo esto y la idea es que prevalezca la justicia y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Al lado de Milena, en esa fotografía que estábamos viendo hace unos instantes, está también un joven que ha tenido un proceso. ¿Hay noticias sobre el caso de él que nos puedas ayudar a recordar, Catherine? No puedo ver la foto. Entonces ahí. ¿No la puedes ver ahí? No veo pantalla. De acuerdo. Bueno, Milena Soto y el otro líder, lo recordarás en estos momentos, no tengo el nombre. ¿Guzmán? ¿Perdón? Limber Guzmán. Limber Guzmán. Pero es muy importante notar que en el momento de la violencia de 2019 han señalado la resistencia juvenil, que la muerte o el asesinato de 2 de sus integrantes por masistas. Pero a través de una investigación de la Red Andina, tanto como la investigación de la CEDH, hemos determinado que Limber Guzmán fue, sí, integrante de la resistencia juvenil Cochala, pero que lo hacía por el pago, ¿no?, que recibía por una joven necesitado, y que la bazooka, si te acuerdas que ellos tenían armas que ellos mismos han confeccionado. Sí, lo recuerdo. Su bazooka se le reventó y eso le mató. No fue lamentable y triste, pero no fue un masista. Y el otro señor, Juan José Mamani Larico, que también ellos le velaron en el templo de Calacala, supuestamente muerto por masistas, fue un señor que estaba caminando con sus hermanos y que la policía le subió un camión y le han matado
una persona tras otra y los policías aplastándoles hasta que la familia escuchaba los huesos reventando. Entonces, no hubo fatalidades por parte de la resistencia juvenil, pero es parte de la mitología que ellos reflejan y que repitan en las redes y muchos de los medios también, sin ver los certificados médicos, los testimonios y otras cosas que claramente demuestran lo contrario. Sí. Y Yacir Molina, ¿nos actualizas un poco sobre Yacir Molina, Catherine? Bueno, Yacir Molina cumplió la mitad de su sentencia en Oruro. Ha completado su título de abogado estando dentro de la cárcel. Ahora está trabajando de abogado, creo que con Yasmani Torrico, quien le representó en el juicio, quien deben acordar que también fue un personaje que pasó tiempo en la cárcel, ¿no? Por violencia contra clientes. Y él también saca frecuentemente videos, entonces él mencionó que sí, que van a ver cara de cara de los que les han acusado, los testigos, que todo se hace de nuevo y que va a haber consecuencias distintas. O sea, él tiene derecho del debido proceso, pero también implica una cierta amenaza y presión a personas que han tenido la valentía de declarar y que han sido amenazados y hostigados por los abogados de la defensa durante su testimonio. Creo que todavía quedan un par de capítulos para terminar de comprender lo que está sucediendo en estos días. Muchas gracias, Catherine Ledebourg, como siempre, y si en algún momento estás por La Paz, será un gusto tenerte acá en La Guarida. Te mandamos un abrazo muy cariñoso. Un abrazo, Jorge, un abrazo, Claudio. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Catherine. Y nos despedimos nosotros también con la buena noticia de que se está haciendo investigación en el Pilcomayo y la mala de que la justicia avanza, retrocede, que sí, que no, parte del desorden institucional. Sí, que anula una sentencia que, o sea, no hay un argumento válido como para anularla, ¿no? Que es lo que nos dice Catherine. Sí. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vamos y mañana volvemos con más de esta Guaridita Segura, su amiga. Buenos Aires, centro de La Paz, Achachicana, Achumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi y la Copacabana.